Bueno, bienvenidos a este video. Este ya es el último video que les voy a poner de esta clase. Y vamos a... Bueno, les comenté en la última clase que vamos a probar este teorema. Entonces les voy a platicar cómo se prueba. El teorema es que existen subconjuntos de los reales que son analíticos pero no Borel. Entonces voy a escribir uno. Voy a demostrar la existencia de uno. Este, mmm, voy a usar varias ideas, ¿no? Que idealmente como que, o sea, podría desarrollarse, si continuáramos un curso en esto, podríamos desarrollar estas ideas, ¿no? Pues las voy a intentar dar lo mejor posible en este tiempo. Bueno, y entonces lo primero que vamos a hacer es este concepto que está escrito aquí abajo, ¿no? Si tenemos una clase gamma de conjuntos. Ahora, ¿qué me refiero con clase de conjuntos? Pues me refiero, por ejemplo, a los abiertos, a los cerrados de un conjunto, de un espacio topológico, a los conjuntos de Borel, ¿no? Entonces, en ese sentido, una clase gamma de conjuntos y X un espacio métrico, entonces, pues gamma de X son los subconjuntos de X que, pues básicamente son de esa clase, ¿no? De ese tipo, ¿no? Pues es la forma en la que se pone, ¿no? Bueno, y entonces, usando este concepto, podemos hacer esta definición. Decimos que un conjunto A, subconjunto de omega la omega, del producto de omega la omega y un espacio X, ¿no? Es gamma universal en... Bueno, es gamma universal si cumple dos condiciones, ¿no? Primero, que sea, pues que sea de gamma, ¿no? Eso significa que A está en gamma de donde está A, ¿no? A está en los irracionales cruz X. Entonces tiene que ser un conjunto de tipo gamma, digamos, de ese espacio. Y la segunda condición es que cada vez que tomen ustedes un B de tipo gamma en el espacio X, existe un Y, un número real, perdón, ahorita explico eso del número real. Existe un elemento de omega la omega tal que, si ustedes se fijan en A y toman la sección, esta que sería la sección vertical con esta coordenada Y, ese es el conjunto B, ¿no? Bueno, y ya estoy aquí. Bueno, este es el concepto de universal, ¿no? Entonces yo estaba aquí diciendo cosas antes de tiempo. Dije, Y un número real. Bueno, formalmente esto no es un número real, ¿no? Está en omega la omega, pero pues recuerden que ya vimos que omega la omega, bueno, de hecho no lo vimos, se los dejé de tarea, ¿no? Que como omega la omega es polaco, es Borel isomorfo a los reales, ¿no? Entonces, pues por este tipo de razones, pues cuando tomas un elemento de omega la omega, luego a veces dices un real, ¿no? Aunque formalmente no sea un número real, pero pues desde nuestro punto de vista sí. Bueno, y entonces, a ver, tengo aquí un dibujito de qué significa universal, ¿no? Entonces imagínense que aquí está en omega la omega y por acá está el X, ¿no? Entonces nos fijamos en el producto, ¿no? Este que estoy dibujando aquí, pues sería el producto, ¿cómo sería? Omega la omega cruz X, ¿no? Y entonces el conjunto A, pues básicamente es un subconjunto de nuestro producto, entonces pues se ve así, ¿no? Y lo que pasa, o lo que sucede, es que si toman pues digamos un conjunto aquí en X, B, no sé cómo ponerlo,
no sé, aquí está, que este sea B, ¿no? Que es subconjunto de X. Bueno, más que subconjunto, ¿no? Tal vez lo que hay que decir es que es de la clase gamma. Entonces tomamos aquí el B en gamma. Entonces lo que ocurre es que por aquí hay un número real. Y entonces ese número real está por acá. No sé. Tal que si ustedes toman la sección, ¿no? Entonces si toman esta línea vertical y luego nada más se fijan como que en la parte que intersecta al conjunto, o la que, sí, la parte de esa línea que intersecta el conjunto A, esa es la sección, ¿no? De este a Y. Pues la idea es que, claro, está muy mal dibujado esto, pero la idea aquí es que este conjunto, ay, chin, esto no es, no lo puse recto. Sí, pues está muy mal, ¿no? Como que lo dibujé de tamaño diferente. Pero bueno, se supone que deberían de ser iguales, ¿no? Esta sección igual a B, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? En ese sentido es universal el conjunto, ¿no? Y eso para cualquier B, ¿no? Bueno, ya, se ve muy feo, pero pues, si quieren lo pongo luego más derechito, ¿no? Cuando se los ponga en los apuntes. Y entonces, a ver, el paso 1 es probar que existe un subconjunto, dejen como le estoy poniendo, un A subconjunto de omega a la omega cruz omega a la omega, que es universal para abiertos. Abiertos. ¿Sí? Entonces, en este caso, la clase gamma, pues es la clase de los abiertos. Entonces, ¿qué significa? Pues que es un abierto del omega a la omega, ¿no? En este caso, X, en este caso, X sería el omega a la omega, ¿no? O sea, el X de la definición de arriba es omega a la omega. Entonces, es un abierto del producto de omega a la omega cruz omega a la omega, tal que o sea, si ustedes se fijan en cualquier abierto de omega a la omega, está representado por una sección de U, ¿no? Y entonces la prueba de esto, de hecho es, bueno, ya que la sabes, o sea, no está tan fácil que se te ocurra esto, pero ya que la sabes es muy fácil de comprobar. Entonces primero lo que hacemos es enumerar los conos, ¿no? Recuerden que los conos se obtienen con sucesiones finitas, entonces, bueno, más bien estoy enumerando las sucesiones finitas de números naturales, ¿no? Y pues ya con esta enumeración lo que puedo hacer es definir directamente el abierto U, ¿no? Y entonces fíjense, estos son los Y's, X, así al revés, aunque se vea al revés. En omega, la omega, cruz omega, la omega. Tal es que el X está en la unión de los conos que te dice Y, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Está en la unión de los conos SI, donde I está en omega y Y evaluado en I es igual a es igual a 0 puse aquí. Bueno, aquí da lo mismo, ¿verdad? No me gusta ponerle 0, le voy a poner 1. Bueno, entonces lo que habría que ver es que es un abierto, ¿no? Y que además cualquier abierto que ustedes tomen lo pueden representar por una sección, ¿no? Entonces, tarea moral, pues probar que... Tarea moral, no es tarea moral, es tarea, parte del... No es moral, está en sus ejercicios. Ver que U es abierto
y que es universal. Bueno, lo pongo así como las dos cosas, ¿no? Es decir, primero tendrían que ver que es un abierto, ¿no? Y luego lo que tienen que ver es que cualquier abierto que ustedes tomen en los irracionales, pues le viene de alguna sección, ¿no? Ahora, la sugerencia tal vez aquí que puedo dar, sugerencia, es que todo abierto, todo abierto, eh, es unión numerable de conos. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿eso por qué? O sea, ¿eso qué tiene que ver, no? Lo que pasa es que ustedes ya tienen una enumeración de los conos, ¿no? Entonces, para definir un abierto, lo único que tienen que hacer es decir cuáles conos, o sea, cómo se origina, de cuáles conos se origina, ¿no? Entonces, básicamente, pues cada cono van a decir si lo van a incluir o no como subconjunto, ¿no? Y eso les va a dar un real. Bueno, entonces ahí les encargo que revisen eso, ¿sí? Entonces, esa es la parte o el paso 1. Ya tenemos fíjense, ya tenemos un abierto universal. Eh, como, como corolario, obtenemos que, o observemos que tomando pues ¿qué sería? Omega la omega, cruz omega la omega, menos u, o sea, el complemento de u, obtenemos un cerrado, un conjunto, bueno, un conjunto universal para cerrados. Ahora, ¿por qué pasa esto? Pues porque básicamente, en primer el complemento de un abierto es cerrado, ¿no? Y luego cada cerrado, pues su complemento es abierto. Entonces, si quieres encontrar un cerrado, pues te fijas en el complemento, te fijas dónde está, en qué rebanada está, y pues el complemento te va a salir. Ahora sí que el complemento de eso eso que obtienes es el que querías, ¿no? Bueno, entonces eso, pues igual, si piénsenlo, eso sí es como tarea moral. Ah, por cierto, esta tarea, de hecho, en los ejercicios está un poco más general, ¿no? No solamente es para el omega, sino es para cualquier espacio métrico separable. Bueno, entonces paso 2. ¿No? Existe un conjunto A que es universal para analíticos de los irracionales, ¿no? Bueno, y creo que ya se están dando cuenta que lo que voy a hacer es encontrar un subconjunto analítico de los irracionales, no de R, ¿no? Pero pues por lo que les dije, pues no hay mucha diferencia, ¿no? De hecho, pude haberles dejado un ejercicio de eso, ¿no? Ver que si tienen un analítico de omega la omega, que no es Borel, también tienen uno en los reales, pero bueno. Bueno, y entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es como que hacer la siguiente trampa. Recordemos que, bueno, no trampa, truco, que por el teorema de, ¿cómo se llaman estas personas? Ay, estos matemáticos, ya se me olvidó. Alexandrov y Urison. Y Urison. ¿Cómo se me olvidan esos nombres, no? Alexandrov y Urison. Eh, el omega la omega es homeomorfo al omega la omega cruz omega la omega, ¿no? Porque los dos, bueno, cumplen el teorema de Alexandrov y Urison, el producto. Entonces, fíjense, aquí lo que puedo hacer es, en vez de escribir en el paso 1, en vez de escribir omega la omega, puedo escribir omega la omega cruz omega la omega, porque son homeomorfos, ¿no? Entonces es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, por el paso 2, a ver, ¿cómo es? Por el paso 2, por el paso 1, perdón. Por el paso 1, bueno, lo voy a pasar por acá.
paso para acá el paso. Por el paso 1 existe existe ¿qué? Un subconjunto, un F, así lo voy a dibujar, bueno, de escribir, en omega la omega cruz, el producto omega la omega cruz omega la omega, que es universal para cerrados. Entonces otra vez estoy usando aquí que este de aquí pues es como si fuera nada más solo omega la omega, ¿no? Bueno, y ya con ese universal para cerrados definimos ya nuestro universal para analíticos, fíjense. Y este como lo defino, pues lo voy a definir como las... sí. Los y, x en omega la omega cruz, omega la omega, tales que, y fíjense que aquí voy a meter un cuantificador existencial. Existe un z en omega la omega, tal que, bueno, y ahorita créanme que esto va a funcionar así, y, x, z, está todo chueco, ¿no? O sea, como que sí está muy raro, ¿no? Primero y, luego x, luego el final z. Bueno, y, x, z está en f. El f de arriba, ¿no? Y entonces esto está bien definido, ¿no? Porque justamente los elementos de f tienen 3 coordenadas, ¿no? Y las 3 en los irracionales, ¿no? Bueno, y ahora esta idea justamente es de las ideas importantes de teoría descriptiva. Este cuantificador que está aquí, recuerden que todas estas cosas que estamos trabajando con cuantificadores, cuando estábamos estudiando la complejidad, nuestros cuantificadores como que se traducían en aumentar la complejidad, ¿no? Si tenías una intersección de cerrados, perdón, una unión numerable de cerrados, pues era tener un existe, ¿no? No sé qué. Ahora este cuantificador nos va a dar, esta es la parte que nos va a dar cuantificador, nos va a dar, nos dará lo analítico. Ahorita van a ver cómo, ¿no? Pero eso es, lo quiero mencionar. Ahora, fíjense que estamos en los otros ejemplos que les di antes estábamos cuantificando sobre números naturales. Aquí esto es una cuantificación sobre elementos del omega la omega. Eso es lo que nos va a dar lo analítico, fíjense. Bueno, y entonces veamos, hay que ver dos cosas, ¿no? Veamos primero que A es analítico. A es analítico, ¿no? Y bueno, analítico en omega la omega, cruz omega la omega, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esto? Pues lo que pensamos es sea, piensen en la proyección, quedó muy feo, pero esa es la proyección de 3 coordenadas en 2. ¿No? Entonces, la proyección definida por que lo que hace es tomar 3 coordenadas y nomás nos da las primeras 2, ¿no? Esta es una función continua, ¿no? Pi es función continua. Eso es como la clave de esto que vamos a hacer. Bueno, entonces lo que hay que observar, pues simplemente con esta notación, pues lo que ocurre es que A en realidad es la imagen de... es que es API.
Lo escribo raro. La imagen de f bajo la proyección pi, ¿no? ¿A poco no? Pues simplemente está diciendo, tómate un elemento de f, ¿no? Que son 3 coordenadas, y proyéctala nada más a las primeras 2, ¿no? Entonces, pues eso es, ¿no? Ahora, como f es cerrado en... Aquí hay que decir tal vez en omega, omega, cruz, omega, omega, cruz, omega, omega. Pues entonces es completo, entonces es imagen continua de omega a la omega, ¿no? Por lo tanto, pues lo que estoy diciendo simplemente es que es imagen continua de omega a la omega, ¿no? Bueno, y eso prueba ya que es analítico, ¿sí? Bueno, esa es la mitad del trabajo. Ahora, la otra mitad es probar que es universal, ¿no? O sea, lo que en serio sería hacer universal, ¿no? Y entonces, fíjense. Ahora lo que tenemos que hacer es sea A un subconjunto de omega a la omega que sea analítico. ¿Sí? Entonces, fíjense. Existe... bueno, más bien, entonces... existe un subconjunto del conjunto de Cantor del conjunto de Cantor. Bueno, no, ¿cuál? Existe un subconjunto. Sí escribí eso, pero no. Es, por definición, si es analítico, existe una función continua f del omega a la omega a sobre a, su proyectivo voy a poner. Bueno, y aquí es donde tengo que usar algo, ¿no? Porque ¿cómo voy a meter esta, o sea, cómo voy a relacionar esta función con lo que tengo arriba, ¿no? Pues lo que ocurre es que tenemos que recordar pues una de las propiedades de las funciones continuas, ¿no? Pues voy a poner aquí unos ejes, bueno, así como un dibujo, ¿no? Imagínense que el eje X es omega a la omega, y A es un subconjunto de omega a la omega, también es, pues también el eje Y es una copia de omega a la omega, ¿no? Y entonces, significa esto que hace analítico, significa que es imagen de una función continua. Entonces imagínense a la función continua, pues así, ¿no? No sé, ahí está la función continua. ¿Sí? Bueno, igual la pongo de otro color. Ya no sé cómo es esto. Así, con este mejor verdecita. Ahí está su función continua. Ahora sí, ya está la función continua. Y pues fíjense, lo que voy a hacer es fijarme en la gráfica de la función. Que bueno, formalmente la gráfica, desde el punto de vista de los conjuntos, la gráfica es lo mismo que la función, ¿no? Pero bueno, voy a hacer énfasis en eso. Y voy a tomarme la gráfica al revés. O sea, voy a tomarme los puntos de la forma f de x, x, donde x está en omega a la omega. ¿Sí? Que esta es como la función inversa de la gráfica. La relación inversa de la gráfica, ¿no? Bueno, aquí tienen que acordarse de este resultado. Bueno, creo que se los puse en la tarea, en la última tarea. Como f es continua,
pues la gráfica es un cerrado, es un conjunto cerrado en el producto. ¿Sí? Y bueno, esta no es la gráfica, esta es la gráfica, la inversa de la gráfica, pues da lo mismo, ¿no? Nada más estás intercambiando las coordenadas. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya con esta gráfica ya vamos a poder hacer todo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo lo escribí. Y aquí, fíjense, puse al revés las cosas. ¿Se acuerdan que arriba había puesto la Y, la X? ¿Cómo le había puesto la Y primero y después la X? Pues ahí tiene que ver eso. Bueno, entonces, fíjense. Notemos que... A ver, ¿cómo lo escribí? Pues lo primero que hay que notar es que para todo X en omega la omega, X está en A, sí, solo sí. Existe un Z tal que X, Z está en la gráfica. Lo voy a subir un poquito. ¿Sí? Pues es que las gráficas son las imágenes, son los... su primera coordenada simplemente son las imágenes de las segundas coordenadas, ¿no? Entonces, pues este enunciado que escribí, pues es simplemente, pues prácticamente es la definición de la gráfica y de que hay una función continua, ¿no? Pero ya lo dijimos, o sea, fíjense que aquí, como que aquí ya no me importa la función f, qué hace en realidad, todo lo estoy resumiendo en el papel de esta g. Bueno, entonces observamos, ya que hemos observado esto, podemos nada más usando la forma, o sea, la maquinaria que acabamos de construir, vamos a probar, ¿no? Que existe un elemento, a ver, que hay un elemento tal que si tomas un elemento en omega la omega, tal que si tomas la sección de A gariboleada de ese elemento te sale A mayúscula, que es lo que queremos, ¿no? Entonces, se halle en omega la omega, tal que la gráfica es la sección vertical de f en el punto y, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Pues esto es simplemente por la definición de f, ¿no? F es universal para los cerrados y g es un cerrado, ¿no? Y ya bueno, y aparte fíjense, f es universal para los cerrados del producto, ¿no? Entonces, y g es un cerrado del producto. Entonces, pues hay un punto y. Y pues ya esto nos va a dar lo que queremos. Fíjense. X está... Bueno, voy a hacerlo con cuantificación. Bueno, vamos a probar esto. Tomen un X en A. Pues si X está en A, sí, solo sí. ¿No? O sea, por lo que escribí arriba, ¿no? Existe un Z. Le voy a poner en omega la omega, ¿no? Tal que XZ está en G, ¿no? Eso es lo que escribí arriba. Ahora, esto lo pueden escribir de la siguiente manera. Si existe un Z tal que la pareja XZ está en G, pues eso significa que existe un Z tal que XZ está en la sección F, en la sección Y de F, ¿no? Pues es lo que acabo de escribir también arriba. G es igual a la F de subíndice Y. Y bueno, y ahora nada más hay que desarrollar esto. ¿Qué significa esto? Bueno, pongo existe Z, lo dejo así nada más. Y esto que XZ esté en la sección de F, pues es simplemente decir que Y, X, Z está en F, ¿no? ¿Sí? Pero fíjense, ahora acuérdense de la definición de A gariboleada, que es lo que está aquí, ¿no? Es esto que puse aquí. Pues son justamente las dos primeras coordenadas donde la tercera está en F, ¿no? Y entonces lo que puedo hacer es simplemente decir, pues esto es lo mismo que decir que las primeras dos coordenadas
están en Agar y Boleda, ¿no? Ah, y pues ya, ¿no? Fíjense que estoy probando que X está en A mayúsculas y solo si X está en Agar y Boleda. Bueno, igual le agrego... no, bueno, ya, ¿verdad? Con esto. Esto para todo X. Tal vez hay que decir para todo X en omega, ¿no? En omega, la omega. Para que esté bien dicho. Entonces, esto implica que A es lo mismo que la sección Y de A mayúscula es lo mismo que la sección de Y de Agar y Boleda. ¿Sí? Y eso ya prueba, ¿no? Que ustedes tomaron cualquier analítico y lo encontraron como sección vertical. Bueno, pues qué bonito, ¿no? Bueno, yo creo que está muy bonito esto porque pues justamente esto de que existan conjuntos universales es algo bastante impresionante. Y fíjense en este truquito de tomar la gráfica, que como que las funciones continuas es lo mismo que, o sea, tomar una función continua es lo mismo que tomar la gráfica y luego proyectarla, ¿no? Esta es una idea muy importante también. Bueno, paso 3. Ahora sí, ya hay que ver lo que queremos, ¿no? Ya tenemos un conjunto analítico. Y ahora lo que voy a decir yo es que A no es de Borel. Fíjense. Y aquí es donde viene un argumento estilo diagonalización, ¿no? Como la prueba de que los... ¿cómo se llama? De que los reales son no numerables. Esto va a parecerse mucho. Fíjense. Y entonces A no es Borel. Si lo fuera, bueno, vamos a ver por contradicción, ¿no? Si lo fuera, pues entonces la preimagen, ¿cómo se llama? El complemento también sería Borel, ¿no? Entonces vamos a suponer eso. Y fíjense en el conjunto también, en el siguiente conjunto, en el conjunto B, que es el conjunto de todos los X en omega a la omega, tales que la diagonal XX no está en A. ¿Sí? Ahí. Vamos a ver qué pasa con este conjunto. Bueno, entonces noten que, pues básicamente notemos que este B que escribí, pues en realidad es lo mismo que decir lo siguiente, es lo mismo que tomar el complemento de A, intersección la diagonal. Bueno, la diagonal es los conjuntos, los puntos X, Y, en el omega, la omega, cruz omega, la omega, tales que X es igual a Y, ¿no? Ahora, esta es la que se llama, este conjunto es el que se llama la diagonal. Y este es un cerrado, ¿no? Del producto. Y ahora, como dijimos que este conjunto, y dijimos que aquí este conjunto es de Borel por hipótesis. Pues entonces concluimos que pues B es de Borel también, ¿no? Está en la sigma álgebra generada. Bueno, y aquí es donde esto no va a poder ser posible. Entonces B es de Borel y por lo tanto analítico, ¿no? Creo que eso no lo dije. Bueno, sí lo tuve que decir, ¿no? Pero pues todo Borel es analítico, ¿no? Porque todo Borel es imagen continua de los irracionales, ¿no? Eso sí lo vimos. Y ahora sí, esto es lo que no va a ser posible. Fíjense.
Entonces, como es analítico, pues es rebanada de alguien, ¿no? Entonces sea Y0 en el omega, tal que B es la rebanada o la sección, pues, de Y0, bueno, de la sección Y0 del conjunto A que escribí antes, ¿no? Que es el universal. Bueno, pero pues A Y0, ¿qué significaría? Pues A Y0 simplemente la definición es que son todos los X en omega, a la omega, perdón, tales que emparejados con Y0 quedan en A. Fíjense, entonces esto implica, o bueno, como esto es ese conjunto, pues entonces, bueno, y como voy a volver a escribir, ¿no? Como A es igual a Y0, pues, es que no se ve el conjunto. Fíjense, vean las dos definiciones, ¿no? Simplemente vean las dos definiciones, ¿no? Este de aquí y este de aquí. Entonces las dos están escritas como son los puntos de los irracionales. Uno cumple una condición y otro cumple otra condición, ¿no? Entonces, pues lo que quiero decir es que para todo X en B, pues cumple una condición. Para todo X en omega la omega, perdón. X está en B. ¿No? X está en B si solo si está en AY. Entonces, para decir que X está en B, pues es que X, X no está en A, y esto es equivalente a X, Y0 está en A. Y espero ya algunos de ustedes hayan visto qué va a pasar en este momento. En particular, o sea, esto es para todo particular. Eso es para todo X, ¿no? Entonces, para X igual a Y0, obtenemos que Y0, Y0 no está en A, si solo si Y0 sí está en A. Y esto es una contradicción, ¿no? Y ya eso concluye la prueba, ¿no? Porque justamente, ¿por qué llegamos a una contradicción? Pues porque supusimos que, pues igual me pongo de un color. Esta contradicción se llegó porque aquí supusimos que era Borel, ¿no? Entonces, pues no es Borel, ¿no? El conjunto. Y entonces eso significa que ya tenemos nuestro ejemplo, ¿no? Es un conjunto analítico que no es Borel. ¿Sí? Bueno, pues así se prueba este teorema. Son muchas ideas muy interesantes que justamente serían como que lo que sigue en el tema. Pues ya sería, ahora sí que ya acabé el curso, solo queda sus exposiciones. Nos vemos.